Muy bien, hola a todos. Empezamos con la actividad que quedó de la última clase y vamos a participar. Primero vamos a iniciar con la actividad uno. Vamos a dar unos 10 minutos de participación con la actividad uno y luego otros 10 minutos con la actividad 2, más o menos. Vamos a ver cómo se vaya necesitando, cómo se va a ir ocupando el tiempo. Entonces, la primera pregunta pedía, con lo que ya sabemos poco sobre materiales, diseñar una taza a partir de materiales que ibas a pensar en propiedades particulares para que el material fuera adecuado. Se pedían los dos puntos estos, que fuera aislante térmico, baja contaminación al ser desechada. Al menos se pedían esos puntos que tuvieras que considerar. Entonces, vamos a ver. Voluntarios, ¿quién dijo yo? ¿Qué dice? Les conviene más voluntarios a que los nombre yo, ¿verdad? Yo le puse de barro. De barro. ¿Por qué de barro? Díganos, ¿por dónde están las propiedades? Es que pues ando indagando un poquito. Mm, sobre porque me basé en los dos puntitos, esos que están ahí, y, investigué un poquito y dice que es muy buen aislante térmico. Es que no investigué bien. ¿Se fijan? La calidad de la investigación, pues dependerá de lo que ustedes aprendan, ¿no? Recuerden que no todo sale de la imaginación, ni todo se los va a decir su maestro. Ok, dijo Yadira de barro y solamente utilizó la propiedad física de decir, bueno, pues, es buen aislante. ¿Por qué va a ser buen aislante? Pues porque es una combinación de materiales cerámicos, pero ahí se quedó, ¿no? Le da chance de participar a los demás. ¿Qué más dicen los compañeros? ¿Qué otro material utilizaron ustedes? Aparte de barro, que es bueno, está bien la consideración. Además, sí existen tazas de barro, hay que dar un recubrimiento por seguridad, por salud. Se tiene que proteger, es una capa. Es ecológico Porque es y ecológico. pues porque es 100% natural, ¿no? O sea, bueno, no es 100%, pero se hace más, es más lo que se utiliza de manera natural que lo que le agregan, Ok, ¿no? eso como materia, uf, bueno, como O me equivoco. materiales para utilizarlo, son materiales más naturales. ¿Quiere decir que los demás materiales no son naturales? O sea, sí, pero bueno, a lo que yo a lo que vi, pues, lo que estuve leyendo, Ok, me parecía que, pues, lo que se utiliza más para, o sea, en mayoría es la tierra, ¿no? la tierra, ¿qué tiene la tierra? O Que sea, es lo que se utiliza con compuesto el mayor. barro? ¿Eh? ¿De qué estará compuesto el barro? Pues, Tierra, pero acuérdense ¿de que son tierra que no? materiales. Entonces, tierra se puede referir a todo el planeta o se está refiriendo a óxidos de fierro, óxidos de calcio, sulfuros, que no tiene todo eso, el barro. Entonces, qué se toma de la tierra, entre, entre comillas, para hacer el barro? Ah, okey, okey. ¿Vale? Bueno, pero nos vamos entendiendo, ¿sí? ¿Qué más? Sí, ¿Quién ya dijo entendí yo? esto. Está correcto el usar barro, ¿eh? No necesariamente porque sean materiales naturales. Acuérdate que aquí la pregunta no es es importante considerar, sí, la materia prima, pero te estaba pidiendo considerar qué pasa cuando ya lo vas a desechar.
a dónde va. Y pues queríamos ver, ¿no? Si pensabas, si podías ver qué pasaba con ese barro al final, porque ya no es como la materia prima, como decidimos llamarla, ¿no? Como natural, ya no está natural. Entonces, ¿se puede reciclar? Reciclar no es reutilizar, son 2 cosas distintas. Reciclar es volver a procesar y generar, ya sea el mismo producto u otros productos con el material que estés reciclando. Pero se puede reciclar. ¿Qué tan difícil es reciclarlo? Le puedes dar otro uso antes de mandarlo simplemente a un basurero. La idea realmente es que no se envíe nada a un basurero. ¿Qué más? Muy bien, Yadira, los compañeros, ¿qué más hicieron? Ya se les va a acabar el tiempo de participación. Yo, profe, Ándele, Manuel, adelante. ¿De qué es su taza? pues, pues me puse a investigar yo y pues descubrí que las industrias que producen café, al momento de producirlo, desperdician la cáscara de la semilla de café y esta se puede procesar para formar un plástico biodegradable que se puede utilizar para elaborar tazas porque tiene características muy parecidas a los plásticos que se utilizan. Y este nomás dura como 80 días en contacto con el medio ambiente y si ya lo demás se degrada. Ok, entonces, muy diferente, ¿no? En lo que pensó ya Manuel, dijo, pues él va a hacer una taza desechable, pero de un estilo que va a durar un máximo de 80 días, nos dijo, pero nos va a permitir que sea bueno con el medio ambiente, se va a degradar, no pasa nada, ¿verdad? Y todos contentos. Muy bien. Bueno, sigo yo. Utilizó propiedades de descomposición y también dijo, pues también es térmica, se comporta como plásticos. Hay que decir algo más ahí, la resistencia del mismo material. Es importante que lo mencionáramos como propiedades mecánicas. ¿Qué más? Yo. Adelante. Dice, investigué una que está hecha con fibras de maíz. Dicen que es una gran alternativa para la sustitución del plástico, ya que la fécula del maíz es un material similar al plástico. Es orgánico, hecho a base de un biopolímero derivado del almidón de las plantas. Es completamente biodegradable. Dice que en un periodo de apenas 3 meses puede ser transformado y utilizado como fertilizante. Y esas tazas aguantan hasta 80 grados de calor, así como también bebidas frías. Ok. Hasta 80 grados. Ahí sí habría que, la recomendación con ese tipo de taza, había que considerar que esto tiene que venir en la etiqueta, porque el café puede ser servido más o menos 10 grados Celsius más, si estamos hablando de café caliente, ¿no? O pudiera estar recomendado, eso es importante considerar también, está recomendado para café frío, no tan recomendado para café caliente, porque esto de aquí va a hacer que empiece la degradación y pues no nos conviene. Entonces, si el uso principal era para bebidas calientes, aquí ya se nos fue, ¿no? Bien pensado en cuestión de baja contaminación, como aislante térmico se pensó de cierta manera, pero no alcanza a cumplir todas las especificaciones para esto, ¿no? Para el café caliente. Muy buen material, eso sí, estoy de acuerdo. Pero no es tan resistente, ¿no? Quizá para otro uso, sí.
Es que ¿Quién era más? para café frío. Ándale, Es más ahí bueno. por ahí empezamos. ¿Qué más? Digo, igual aquí no decía café caliente, ¿eh? Aquí decía para café. Ya ustedes podían haber hecho el truco de qué tipo de café quieren. ¿Quién dijo yo? ¿Quién más? Uno más. Están muy callados y pues ni modo, no quieren aprovechar participar la mayoría. Entonces tomamos uno más, dice yo. O quiere decir que no han hecho su tarea. Ven, porque sí hay que hacerlas a tiempo. Lástima que. Pero muy bien por Yadira, Manuel, Kevin, excelente. Sí. Pues sí, nos faltaría investigar un poquito más, estoy de acuerdo, pero a la vez, con lo poquito que ya saben, esto podían haber hecho. Y muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar de un material de la taza? O sea, tenemos muchísimos materiales. Tenemos los metálicos como el aluminio, ¿por qué no se les ocurrió eso? ¿Por qué no La pensar? cerámica. ¿Qué dice Omar? La cerámica. Cerámica, ¿hecha de qué? ¿Y por qué quiere hacer una taza de cerámica? Digo, son las más populares. Entonces, si ya vas a hacerla de lo más común, entonces, ¿por qué lo estás decidiendo? ¿Por qué crees que sea tan común? ¿Cuáles son sus propiedades que te permite que siga siendo popular ese tipo de taza? Muy resistente ¿A qué? a altas temperaturas, ¿Ok? pero también frágiles y se pueden reciclar. ¿Ok? Pueden ser recicladas. Pueden ser recicladas. Hay una similitud con el barro. Ambos son cerámicos. Lo que siempre hay que cuidar a la hora de reciclar es qué compuso esa taza en este caso o cada producto, porque tiene que reciclarse con productos similares que tengan los mismos compuestos. ¿Algo más, Omar? No, Todavía se escuchan medio dormidos. Listo. Entonces, están muy calladitos, pero pues hay que continuar. Podían haber escogido algún metálico, algún elemento metálico combinado con un cerámico, por ejemplo. Podían haber tomado más Es elementos lo que como hice yo, estos. profesor. Si se podría hacer alguna combinación, una relación o algo con cerámica y un metal. En la tarea lo puse. Ah, muy bien que esté escrito allá, pero cuenta en dos partes. Aquí estamos participando. Entonces, Sí. pues hay que comentarlo. Si ustedes comparten, se fijan, las ideas son diferentes, aun y cuando hubiera varios de ustedes que hubiera escogido una de las ideas que su compañero también escogió, tienen la ventaja de que no van a ser completamente iguales y hay más que compartir. No es único, ¿no? Pero bueno. Bien, vamos a pasarnos a la pregunta 2 porque hay que dar continuación a la clase. No, retomarnos toda la clase para esto. Pregunta 2. Describa algunas de las propiedades mecánicas y físicas claves para diseñar las alas de un avión. Para poder haber entendido qué ocupaban para el diseño de las alas de un avión, había que entender de qué material está hecho ese avión y entonces sí, cómo está la construcción de las alas del avión. ¿Quién dijo? Yo. Adelante. A participar.
Pues principalmente en las salas del avión es donde van los tanques de combustible, ¿no? Ah, bueno, pero entonces, ¿qué materiales necesitas en las alas del avión? Pues mayormente dicen que la parte de los aviones que mayormente usan son el aluminio o el duraluminio, que es un conjunto de forja de aluminio, cobre, magnesio y silicio, que eso pertenece a la familia de las iones de aluminio-cobre, ya que presentan una elevada resistencia mecánica a la temperatura ambiente, su resistencia a la corrosión, soldabilidad y aptitud para los onodizados son bajas. Ahí nos platicaba también las propiedades. Una, que son ligeros, que son duros, que resisten las altas temperaturas. Muy bien. Aleaciones con aluminio, cobre, silicio. Fíjate, ¿por qué se le mezcla, no? Esto, que lo utilizas para material cerámico, entonces vas a hacer aleaciones de cierto modo compuestas, ¿no? Que mejoren la estructura de un metal. Un metal conduce el calor muy fácil, pero si ya tú mezclas el silicio, quitaste ese problema. Excelente. ¿Qué más? No es lo único, ¿eh? Muy bien, Gerardo. ¿Qué más hay? Son flexibles. Son flexibles. A ver, cuéntanos por qué tienes eso de que son flexibles. O sea, no del todo flexibles porque pues no pueden. Pero dice, las alas de un avión son flexibles con el fin de tener una mayor resistencia. Esta flexibilidad hace que al estar llenas de combustible para un vuelo la estructura de la misma no esté forzada. Mm, ok, quedó confuso esto. Flexibles. Bueno, para que no se confundan, tienen que ser resistentes. Pudiera entenderse esto de la flexibilidad con respecto a que tiene distintas propiedades, pero no con, o sea, lo que voy que no confundan este tipo de flexibilidad, porque sí, hablar de materiales, entonces hablaríamos de que el material se puede, que es fácilmente maleable, entonces no son lo mismo, ¿no? Hablar de maleabilidad y ductilidad que flexibilidad, como lo está proponiendo Daniela. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo, Diga, alguien Kevin. dice que el ala del avión debe ser ligera, por lo que el material debe ser de baja densidad. También que si está expuesta a atmósferas marinas, debe tener resistencia a la corrosión. Y también por si en algún caso llega a ser alcanzada por algún rayo, dice que la carga eléctrica debe dispersarse, por lo que el material tiene que ser de buena conductividad. Ándale, resistente a la corrosión. Además, tiene que tener buena conductividad. ¿Cuántos requisitos, verdad? Porque resulta que el avión se va a estar cruzando por diferentes atmósferas, por espacios donde haya, pues, existe demasiada humedad, simplemente va a andar en las nubes. Luego, humedad más solución salina es altamente corrosivo. Recuerden que también tenemos diseños de aviones para que vuelan un poco más bajo y que aterrizan incluso en agua, ¿no?
buena conductividad. Si pasan por una tormenta, tienen que distribuir la parte de la energía eléctrica de la tormenta. Interesante, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, Kevin. Resistencia a la fatiga, dice también. Resistencia a la fatiga. Dice que eso porque el avión durante el aterrizaje y el despegue le aplica una fuerza muy fuerte, alternada o cíclica, así como también dice que tiene vibraciones durante el vuelo. Por eso es que Ah, debe tener resistencia a la fatiga. sí. ¿Por qué se puede fatigar? Bueno, aquí yo traté de dibujarles estas líneas que no son completamente horizontales. Estas líneas como esta. Son más o menos una parte del perfil de el viento, el aire, cómo estaría cruzando alrededor de las alas. Y cómo aquí realmente cómo funciona esto es que hay una presión distinta, esto que puse aquí, presión 1, arriba de las alas y otra presión debajo de las alas. Por lo tanto, hay un aire que está comprimiendo las alas. Entonces tienen que ser resistentes también a la compresión. Pues van juntos, ¿no? La parte de la fatiga y la compresión. La idea es que si es resistente a la fatiga, que no se doble, que no se rompa, porque estas presiones, las diferencias de presión son muy grandes y tiene que resistir todo esto el avión. Una vez que el avión se pone en vuelo, tiene que experimentar. Cuando va a iniciar, ustedes van a aprender esto en mecánica con la segunda ley de Newton. Hay una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba. Esta fuerza hacia arriba la va a estar ejerciendo por la propia potencia del motor o de los motores, por los movimientos de las alas. ¿Pero qué no las alas eran fijas? Bueno, las alas de los aviones, voy a poner como si fuera un rectángulo, tienen una parte que tiene que ser movible. Esto que ven como pestañitas aquí, se levantan y bajan dependiendo de lo que necesite hacer el avión. La idea es que aquí nosotros vamos a tener fuerzas en Y, en vertical, positivas y negativas. Entonces lo que queremos hacer, en un momento dado el avión necesita elevarse. Entonces ahí es mucho mayor la fuerza hacia arriba que la que va hacia abajo. Esta de abajo dependerá mucho del peso del avión. Ahorita oían que decía Kevin, decía Kevin y Gerardo hacían mención a baja densidad del material. O sea, por eso es que conviene que no sea tan pesado porque la fuerza para poder despegar pues, tiene que ser muy grande. Hay un momento cuando ya está en el aire que logran equilibrarse las fuerzas, que estas son iguales. O sea, la positiva y la negativa se vuelven iguales. Pero van a ustedes a ver que estas no son las únicas fuerzas que están en que participan en esto. También hay estas fuerzas. Una es que, vamos a suponer, si la velocidad del viento yo la dibujé de esta forma, hacia allá, hacia la derecha, pues quiere decir que el avión se está moviendo hacia allá. Son opuestas, si se fijan. Entonces, una fuerza, la que va hacia acá, hacia la derecha, está oponiéndose al movimiento del propio avión. Entonces, habrá un momento en que nosotros tengamos estas en X, estas son en X. Estas fuerzas también equilibradas. Cuando equilibramos es cuando el avión
pareciera que no se mueve, está estable. Pero eso pasa por pocos momentos, entonces esto es un juego de fuerzas para que se mantenga en vuelo un avión. Y una parte esencial son las alas. Resulta, muchachos, que la comparación es, por ejemplo, es la imitación de lo que hacen los seres vivos. ¿Quiénes son los seres vivos que vuelan? Las aves, los pájaros. Pues ellos tienen una serie de combinación tanto en su cuerpo como en las alas. Su cuerpo tiene que ser ligero, liviano, los músculos tienen que ser grandes, pero no exageradamente grandes porque los tiene que resistir su esqueleto. Su esqueleto tiene huesos muy ligeros, porosos. Por eso las aves de corral, o sea, las gallinas, no pueden volar porque sus huesos son muy firmes, son muy pesados y entonces ya valieron. Y no tienen lo otro, que son las plumas. Las plumas, las aves que sí pueden volar, tienen una serie de combinación de plumas, no son todas iguales. Tienen al menos 3 tipos diferentes de plumas, que lo que hacen es que cuando el ave necesita elevarse, va a utilizar la potencia, la fuerza de sus músculos, empieza a mover las alas, pero las plumas en las alas trabajan, las primarias se abren, luego cuando empieza a despegarse, abre las secundarias también, genera unas bolsas de aire entre medio de las plumas, entre las 3 clases de las plumas, y las propias bolsas de aire le ayudan a que se eleve. Si quiere hacer lo opuesto, tiene que liberar, pues, esas bolsas de aire que tiene ahí, si quiere aterrizar. Entonces, por eso es la referencia a, que pues, tenemos que hacer esa imitación nosotros también con el avión, y entonces tenemos esta parte de aquí que también son movibles para que ayuden a la elevación y el aterrizaje. Esto que les dibujaba aquí. Entonces, para que pueda resistir todo esto el material, pues tiene que tener una combinación de lo que decían sus compañeros ahorita, ¿no? La combinación de, decían ellos, pues que sea ligero el material, que sea resistente a corrosión, a esfuerzos, que tenga buena conductividad, que resista fatiga, que resista compresión, etcétera. Además, lo que dibujé aquí de las presiones, vamos a tener diferente la presión 1 y la presión 2. Una es mayor que la otra, precisamente porque esto también, que el fluido, o sea, el aire, mantengas una presión diferente, permite que el avión, vamos a decirlo así, flote en el aire. Son principios de flotación, pero como esto también es en movimiento, son principios de fluidos en movimiento. Todo esto lo van a aprender, miren, esto lo van a ver en mecánica. Ahí les estoy haciendo la promoción de lo que ven en las otras clases. Cuando ven la segunda ley de Newton, bueno, lo ven con todas las leyes de Newton. Van a estudiar ahí sumatorias de fuerzas. Cuando las hacemos que se equilibran, son iguales a 0, en X, en Y, en Z. Esto que yo dibujé aquí de los puros vectores, o sea, las flechas, se llama diagrama de cuerpo libre. Todo eso lo ven en mecánica. Ahorita deben estar viendo ya los vectores y ven ustedes que yo dibujé flechas. Bueno, pues para eso son. Estas son aplicaciones directas. Los vectores tienen magnitud, dirección, sentido. ¿Qué más? Esto de aquí lo van a aprender en fluidos y calor. La parte de calor está por acá, en lo que hablamos de la resistencia de los materiales. La parte de fluidos es esta diferencia de presión, donde ustedes van a estudiar cosas muy padres como que digas, ¿sabes qué? Esto depende, están las dos presiones, se ocupa la densidad del fluido
la gravedad, la altura a la que se encuentra, un medio de la densidad, o la velocidad 1 al cuadrado. Fíjense, aquí había considerado velocidad del viento. Esto es la famosa ecuación de Bernoulli. Te pide 2 puntos. Uy, la van a estudiar, se van a divertir bastante cuando lleguen a esa parte, ¿no? Con la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, es un resumen de algo más que van a conocer. Todo esto van a aprender ustedes aquí en ingeniería. ¿Qué más? ¿Alguien investigó algunas otras propiedades? Muy buenas participaciones, ¿no? Hasta el momento. Damos opción de una más o 2 más, dependiendo de ustedes que tienen ahí para platicar. ¿Quién dijo yo? Nadie. ¿Qué es eso? Ok, entonces cerramos participaciones. Esto lo que les hace es tanto ir bien en actitudes como, pues, como van recolectando participaciones, pueden ganarse puntos extras también. Claro que sí. Y el que no participa, pues es porque no está listo, supongo yo, ¿verdad? Y porque en ese momento, pues, no lo quiso así. Bueno, continuamos, muchachos. Prometimos que esta clase íbamos a ver las estructuras de los sólidos. Entonces, bueno, avanzamos. Fíjense, vamos a estudiar sobre todo los sólidos cristalinos. Esto nos va a recordar parte de lo que ya estudiaron en la clase de química, pero vamos a profundizar. Cuando veíamos allá en química decíamos, luego los vamos a estudiar mucho, mucho en ingeniería de materiales. Aquí está la promesa. Sólidos cristalinos, por una definición, por hacer una definición así muy general, nos habla de que los átomos, moléculas y o iones se encuentran en posiciones definidas. Quiere decir que vamos a tener una representación geométrica pues perfecta, porque sí está definida entre una longitud y otra, está definido entre cuántas caras presenta por esa unión de cómo se acomodaron los átomos, moléculas o iones. ¿Sí? Y en general, para comparar, tenemos sólidos amorfos que los átomos no se encuentran ordenados. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo vamos a comprender esta parte. Aquí ven ustedes simplemente 2 tipos de ejemplos. Aquí tenemos a la izquierda en los sólidos cristalinos. Pueden ver ustedes la imagen de un cristal, presentándose un cristal probablemente de un tipo de cuarzo. Recuerden ustedes que cristal o cristalino hace referencia al tipo de sólidos, como lo dice aquí, que tienen posiciones definidas para átomos, iones o moléculas, que no tiene que ver con transparencia. Si bien es cierto, aquí escogimos cristales que parecen de óxido de silicio y que tienen cierta transparencia, pero dentro de los ejemplos que hemos visto nosotros, hay muchos cuarzos que son opacos. Entonces, tiene que ver con cómo se acomodaron al final de cuentas esos cristales. Si alcanzan a ver que parece una posición muy definida, parece que alcanzamos a ver que es hexagonal. Observamos unas 6 caras. Hay un corte, pero ese es porque la naturaleza terminó cortándolo, pero ahí se van juntando las caras y logran observarlas. El problema aquí, la diferencia es con el cristal que vemos a la derecha, que es el diamante, así no lo encontramos en la naturaleza. En la naturaleza lo encontramos similar al cristal que vemos a la izquierda. Se le dan esas pulidas y se ponen ese tipo de caras porque así se vende a la venta
lo que gusta es el reflejo de la luz. Pues entre mayor cortes tenga el cristal, te refleja mejor la luz y todo eso. Bueno, pues se hace una modificación por superficie, ¿no? Y se pulen de esa forma. Pero si pudiéramos observarlo hacia el interior, observaríamos cosas como se ve aquí el cristal de la izquierda. Sí, es hexagonal, entonces, pues así lo veríamos. Resulta entonces que para entender esto que acabo de decir, tenemos esto de aquí, que es la estructura cristalina. Tenemos celdas unitarias. Hay que entender esto primero. Una celda unitaria es la unidad de repetición de un sólido cristalino. Unidad de repetición. Es la unidad, 1. Entonces, nótese aquí, acá está el ejemplo, este de acá, se ve un cubo gigante, pero vean aquí en el interior está marcado en rojo, aquí lo estoy haciendo un círculo alrededor, para que vean ustedes, esa sería una celda unitaria, 1. Pero resulta que esto se repite tan perfecto alrededor del sólido que lo que nosotros alcanzamos a observar no es una, sino la combinación de muchas. Pero a donde voy que se repite es, si tú le haces un corte, si agarras un pedazo, por ejemplo, agarramos de aquí, lo que vamos a ver, observar, sigue siendo cubos, porque está representando por lo que se está repitiendo. Entonces siempre se va a repetir con la misma forma. Por eso en realidad lo que nosotros observamos con un estereoscopio, incluso nos pudiera dar la observación en microscopio, lo que observamos es esto grande a nivel macro, muchas, lo que es una red cristalina. Eso es lo que alcanzamos a observar nosotros. Nunca alcanzamos a ver una sola, al menos no con el equipo común en un laboratorio que no es especializado nada más en materiales, ¿no? Entonces, de eso trata una celda unitaria, una red cristalina. La red cristalina es una matriz tridimensional de puntos, o sea, que tienes la repetición, pues, de las celdas. Aquí observen ustedes, luego tenemos a la derecha, tenemos un dibujo representado, vamos a hacer la representación vectorial del mismo. O sea, en las 3 dimensiones vemos, aquí tengo A, B y C. ¿Qué es lo que están representando A, B y C? Bueno, cuando ustedes empiezan a estudiar vectores, ustedes ven que hay ángulos entre ellos, podemos hacer cálculos con ellos, y entonces esto significa que hay una longitud para A, hay una longitud para C, hay una longitud para B. Pero además, ahorita les decía, tenemos ángulos entre ellos. Se observan ahí, nos pone, pues es que aquí hay un ángulo alfa, hay un ángulo beta y hay un ángulo gamma. Entonces, ¿cómo vamos a describir a las celdas unitarias? Es en base a esas 3 longitudes, que son A, B y C, que realmente están representando en un plano de coordenadas cartesianas o rectangulares, estamos representando a X, Y, Z, los ya conocidos. Estamos usando nada más 3 dimensiones, ¿sí? Y tenemos ángulos entre ellos, que son alfa, beta y gamma. ¿Sí? Con ellos vamos a hacer la definición de cada una de las redes de Bravais conocidas hasta el momento. Aquí nos habla entonces que tenemos 7 redes básicas. De esas 7 redes básicas se nos vuelven 14
que son las que conocimos ya el semestre anterior, en clase de química. Aquí vamos a ver que no son las únicas, sino cuando empieza una combinación de estas longitudes con los ángulos, entonces se obtienen más de 100 redes diferentes. Es parte de lo que van a investigar ustedes dentro de la práctica que se realiza esta semana, donde se les pidió que ustedes tuvieran listo, la plastilina, un transportador, una regla y palillos, porque ustedes van a trabajar haciendo redes, haciendo primero planos en 2 dimensiones de cómo se unen, un átomo con otro, o moléculas con moléculas, o iones, y a qué ángulos, y después de eso, ustedes van a expresar en 2 dimensiones, en planos, y luego van a subir a la tercera dimensión, donde van a hacer celdas unitarias, que no van a hacer una, sino hacen de 5 tipos distintos, y luego construyen redes cristalinas. Entonces, por eso es que se va a poner muy interesante, muy divertida, ¿no? La práctica. Entonces, todos los sistemas cristalinos, decíamos aquí, se pueden describir en 7 tipos básicos. Vamos a verlos. Repetimos aquí lo que ya se había estudiado, que era las redes de Bravais, pero ahora ponemos voy a llamarlos vértices. Ponemos esas esferas que ustedes están viendo ahí en color azul, verde, rojo y hasta morado. Pueden ustedes ver que estamos utilizándolas para describir que es la representación ya sea de átomos, moléculas o iones, ¿sí? Ahora, tenemos 7, decíamos, 7 principales, o sea, las básicas, que hacen referencia a estas 7 de aquí. Perdón, estas son 6 y las 7 acá. Me faltaba esta. Son las llamadas primitivas, muy básicas. Obsérvense lo que tengo aquí en esta tabla de acá abajo. Tenemos 4 tipos de celdas que las podemos dividir en primitivas. Aquí ustedes ven que está cada una de ellas así, con una P. Podemos decir que son centradas en el interior. Aquí ven que está marcado con una I del interior, pero también por las siglas en la bibliografía se puede hablar de esto con una C, CC, o una sola C, que viene del inglés de center. ¿Por qué hago mención a eso? Bueno, resulta que conforme vamos avanzando en el semestre, ustedes van a ver que vamos a estar hablando mucho de esto. Por ejemplo, voy a tomar las diferentes del cubo, que tenemos primitiva en el interior, según esta diapositiva, y en todas las caras. Pero nosotros las vamos a conocer de otra forma más sencilla. O sea, por ejemplo, tengo la primitiva, entonces la llamamos cúbica. Es una estructura, nos forma una estructura cristalina. Aquí tengo celdas unitarias, pero nos va a formar una estructura cristalina cúbica. La segunda nos va a formar una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. Esto es lo que nosotros utilizamos como terminología, como vocabulario para describir esta segunda. ¿Por qué? Porque en su mayoría los autores que han escrito sobre esto lo trabajan como BCC. Esa es la sigla que manejan. BCC. ¿Qué significa BCC? Body Centered Cubic. O sea, cúbica centrada en el cuerpo. ¿Sí? Y luego tenemos esta otra, la última de aquí, que la vamos a trabajar también mucho. Me salió esta flecha. Que esta es cúbica
centrada en las caras. Que hace referencia entonces, también se representa como FCC. ¿Por qué FCC? Face, Center, Cubic. O sea, cúbica centrada en las caras. ¿Sí? Esto lo van a ver mucho, se va a estar repitiendo todo el semestre. ¿Por qué? Porque esto los utilizamos mucho, ya les había platicado cuando presenté la temática de la clase. Entonces, esto nosotros estudiamos mucho las aleaciones y las aleaciones del acero, que vamos a ver estas estructuras, que son cúbicas centradas en el cuerpo y centradas en la cara, en las caras, perdón, en plural. O sea, es donde estudiamos los diagramas de fierro-carbono o fierro-carburo de fierro, donde observamos estas distintas estructuras que se presentan. Eso nos divide las fases del material y esas fases del material están a su vez divididas por distintas temperaturas. Se pone muy interesante cuando entramos a estudiar eso, que tienen que haber entendido qué era esto, estas estructuras cúbicas, porque ya nada más se mencionan. Entonces, esta práctica que van a hacer como de kinder, bueno, que no es de kinder, jamás hubieran hecho eso en el kinder, pero bueno, se van a sentir cuando estén trabajando con la plastilina, como que vuelven a su niñez, por eso les digo que es muy divertida. Pero más que nada es para que logren ustedes observar a profundidad cómo queda cada celda unitaria y cómo esto construye una red cristalina. Ahora, he hablado de que puede ser centrada en el interior, centrada en todas las caras, o también puede ser centrada en dos de las caras, ¿sí? Esto lo presenta la estructura hexagonal, la estructura ortorrómbica, el monoclínico también. ¿Cómo es esto? Bueno, si ustedes ven aquí, sí, yo alcanzo a ver un error en esta diapositiva en la estructura hexagonal, porque aquí le faltó una parte de la estructura del hexágono. Me faltan estos tres aquí para que cierre al hexágono. Y que nos dé más caras. No está bien dibujado, entonces por eso no alcanzan a ver bien todas las caras. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo mismo lo vemos abajo y nos queda una en el centro aquí. Pero esa es la forma primitiva, por la forma de juntarse las propias 6 caras. Termina siendo la forma primitiva del cristal. No es que a esta no la conocemos como centrada en 2 caras, sino es la forma primitiva del mismo. Bueno, borro aquí. Otra cuestión que hay que tomar muy en cuenta, lo que decía en la diapositiva anterior que explicaba, es longitud. Aquí ustedes ven cómo están comparadas longitud y los ángulos. Observen la diferencia. Por ejemplo, el cúbico, todos sus lados son iguales, todos los ángulos son iguales y además son de 90 grados, o sea, es un ángulo recto. A diferencia de la tetragonal, porque tetragonal tiene uno de los lados diferentes. Fíjense cómo pone aquí. A y B son iguales, pero C es diferente. Se está refiriendo a esos lados, ¿no? Y eso sí, todos los ángulos son rectos de 90 grados. La ortorrómbica tiene todos los lados diferentes, son de diferentes tamaños. Luego, aquí logran ver, miren, este es de un tamaño, este es de otro tamaño, este es de otro tamaño. Pero todos sus ángulos son de 90 grados, todos sus ángulos son rectos.
Ahora, la hexagonal tiene 2 ángulos rectos y tiene un ángulo de 120 grados. Es el que da la apertura. O sea, cuando uno tiene el hexágono, pues esta parte aquí. Resulta, aquí voy a dibujar las esferitas para que vean dónde estaba el átomo, ¿no? Y luego por aquí aparece el del medio. Bueno, resulta que el ángulo este de aquí, entre este lado y este lado, es de 120 grados. Lo mismo pasa entre este ángulo de aquí, son de 120 grados. ¿Sí? Si tú vas moviendo el transportador, puedes ir midiendo esa parte con el ángulo, ¿eh? Y luego la parte esta de este otro lado, bien esta, si quieren dibujarla así, voy a tomar nada más las 3 dimensiones de aquí. Maestra, Mande, está dibujando porque yo no veo nada. sí estoy dibujando. Debería estar pudiendo verlo usted. Y si no, bueno, una invitación bien grande para que puedan ver el video, Gracias. porque sí estoy dibujando. ¿Qué puede ser que no lo puedas ver? Puede ser la velocidad del propio internet que no te permita verlo. No sé si todos tienen el mismo problema o si alguno de ustedes sí lo puede ver. Tenemos acá el ángulo recto, los de 90 grados. ¿Ok? Bueno, entonces, de la misma forma tenemos monoclínico. Fíjense que el monoclínico, ninguno de los lados son iguales. A, B y C son diferentes. Y luego, hay 2 ángulos rectos, similar a como era en el hexagonal, y hay un ángulo de 120 grados, parecido a como era en el hexagonal. Triclínico, todos sus lados diferentes, ningún ángulo es recto. Y la trigonal, todos los lados iguales, pero uno de los ángulos no es recto, o sea, no es de 90 grados. Vemos un resumen parecido, yo incluí una segunda diapositiva que tienen ustedes aquí, es la diapositiva siguiente donde, me la pasé, aquí está, donde tienen toda la combinación de esto de las celdas unitarias, tienen un resumen puesto de una manera distinta en un cuadro, los dibujos de las celdas unitarias, y en una especie de tabla, la parte de los sistemas y cómo son los lados y los ángulos. Ahí ustedes pues se pueden detener mucho más y estudiarlas un poquito más. Para eso es la práctica que se va a realizar. Entonces, ahí nos va a permitir estudiarlos un poquito más. Con esto me muevo a hablar de los enlaces. Otra vez, si recuerdan ustedes, la clase anterior rectificábamos los enlaces intermoleculares, ¿no? Eran los intramoleculares, o sea, hacia adentro de la molécula, donde veía metálico, covalente, iónico, ¿se acuerdan? Bueno, espero que sí, si no, pues también ahí está grabada la clase. Luego, ok, estos enlaces me definían propiedades de los compuestos. Y estos son básicos para hablar entonces de ya materiales. Entonces quiere decir que los materiales van a tener las propiedades dadas por los enlaces. Pues sí, precisamente. Y por eso es que se estudian a los enlaces. Resulta que nos va a formar distintos tipos de sólidos. Repito, aquí en esta clase vamos a estudiar en este semestre, pues, materiales sólidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de sólidos me forma todos estos tipos de enlaces? Bueno, tengo sólidos moleculares, sólidos de red covalente, sólidos iónicos y sólidos metálicos. Entonces vamos viendo. Los sólidos moleculares, ahora si recuerdan ustedes
de toda la teoría de química general, allá se estudiaba la unión intermolecular, decíamos, se unen por fuerzas de Van der Waals o por puentes de hidrógeno, básicamente, ¿no? Entonces es lo que nos forma a los sólidos moleculares, unidos por fuerzas intermoleculares, propiedades generales, muy generales. Son blandos y tienen puntos de fusión bajos. Comparados con sólidos que son formados por una red covalente, aquellos donde se unieron primero los átomos y después las moléculas fueron creciendo, nos fueron formando el sólido, nos forma grandes redes o cadenas de enlaces covalentes. Son sólidos duros. Tienen altos puntos de fusión. Esto es una generalidad. Ahorita vamos a ver más propiedades. Vamos a ver en las siguientes diapositivas. Los sólidos iónicos, unidos por enlaces iónicos. Hasta el nombre no lo dice, pues. Las propiedades dependen de las cargas de los iones. Ajá. Exactamente. Y los sólidos metálicos, pues solamente están hechos por metales. Tienen la estabilidad directa con la relación de los electrones disponibles. ¿A qué se refiere? Bueno, pues vamos viéndolos bien cada uno de ellos. Y luego tenemos otra parte también que son soluciones sólidas, no líquidas, o no una mezcla de sólido líquido, no. Que también vamos a tener esto, soluciones sólidas, o sea, que tengo distintos sólidos sin que formen una aleación todavía, ¿sí? Puedo tener una solución donde puedo tener en estado sólido todos los componentes. O sea que sin que yo pase a líquido la solución, o sea, puedo tener molido una mezcla de distintos compuestos que me forman una solución y puedo compactar esa solución. Puedo provocar que se unan y sigue siendo una solución. Ahora, puedo provocar con calor una aleación de ellos y ya mejor la nombraría otra cosa más. ¿Sí? Ya lo nombraría sólido iónico, por ejemplo, porque ya provoqué que se una a la estructura. ¿Sí? Para que tengamos ese tipo de soluciones, nos lo va a permitir que tengan estructuras similares. Bueno, vamos viendo entonces cada uno de ellos. Y nos vamos a especificar primero precisamente sólidos cristalinos. En los sólidos amorfos ni nos detenemos mucho porque es muy sencillo explicarlos. No tienen forma, es un relajo por aquí por allá, pero sí son sólidos. Y tienen sus propiedades diferentes a los cristalinos. Muy importantes también, y tienen usos industriales muchísimos, los sólidos amorfos. Vamos viendo los cristalinos, vemos los iónicos primero. Aquí como clave, como dato, les digo, ¿no? En materiales, ¿quiénes son sólidos formados por cristales iónicos? Generalmente estaremos hablando de los materiales cerámicos. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos los materiales cerámicos, pues vamos a recordar esta parte y nos la vamos a volver a traer. Por eso aquí hablamos de generalidades. Recuerden que esto es la unidad 1, es introductoria a la clase. Tipos de cristales que tengo en los cristales iónicos nos da características, propiedades. Tengo unos ejemplos, características. Fíjense bien aquí. Se requiere poca energía de enlace para producirse los enlaces. Entre 50 a 100 kilojoules por mol. Ahorita van a ver que es diferente la energía para los covalentes. Son formados por especies cargadas, pues son iones, ¿verdad? Son cristales iónicos, aniones y cationes de distinto tamaño. Propiedades mecánicas y físicas. A ver, son duros y quebradizos. Puntos de fusión altos. Pues acuérdense que son malos para conducir calor, entonces necesitan mucho calor para poder pasarlos de estado sólido a estado líquido. En estado líquido y fundidos sí conducen la electricidad, pero pues no vamos a usar materiales cristalinos, pasarlos a líquidos, no tienen un uso directo como líquidos, ¿no? Entonces, no.
No, imagínense, y tendríamos que mantener el material a temperaturas de 2000 grados Celsius, ¿no? Es ilógico. Ejemplos: cloruro de sodio, óxido de aluminio, cloruro de bario, sales, todos los silicatos. Nos pasamos al siguiente, cristales covalentes. ¿Se acuerdan ahorita que decíamos energía para unirse 50 a 100 kilojoules? Muy poquita, en comparación a la energía necesaria aquí en los enlaces covalentes. De 100 a 1000 kilojoules por mol. Mucha diferencia. Ahora, ¿qué esto define entonces las propiedades? Recuerden que estos cristales covalentes provienen de los enlaces covalentes. Son duros e incompresibles. Apréndanse bien el vocabulario, luego me van a decir incomprensibles, ¿no? No tiene nada que ver con características sociales y morales, eso es otra cosa, ¿no? Esos son parte de un humanístico. Ahorita estamos hablando de materiales y aquí es incompresible, ¿sí? Tiene que ver con presión sobre el material. Son malos conductores eléctricos y del calor. Como dato aquí les digo, ¿qué materiales se asocian directamente a hacer este tipo de cristales? Los materiales polímeros. Ejemplos que puedo tener aquí, ejemplos naturales, el grafito, el diamante, algunos cuarzos pueden generar una estructura similar a la estructura covalente. Aquí tengo yo la expresión más amplio para diferenciar la estructura entre el grafito y el diamante, por ejemplo. Noten ustedes en el grafito, se les llama alótropos porque tienen la misma composición química. Químicamente son lo mismo, pero la naturaleza fue tan sabia que generó por distinto tratamiento térmico. Eso fue un tratamiento natural que nosotros lo podemos hacer en laboratorios también. Necesitamos equipo especial, pero se puede hacer. Por distinto tratamiento térmico, llegó el material a muy alta temperatura y luego el enfriamiento que se le dio fue distinto y generó estructuras cristalinas diferentes. Es lo que le dio la opacidad al grafito, o sea, que no absorbe, que no refleja la luz y por lo tanto se ve opaco, ¿verdad? Muy negro. Eso le terminó dando la estructura diferente, la cristalinidad diferente al diamante. Pues son lo mismo químicamente, pero el tipo de enfriamiento es muy distinto. La temperatura a la que llegó cada uno de los carbonos y se fue uniendo en su enlace. El enlace es el mismo, pero el cristal es diferente. ¿Sí? Nótese cómo está, ¿sí? Cómo se ve diferente en la estructura del grafito, que es la que vemos arriba. Vean como si pasamos una línea vertical sobre la estructura, podemos en el medio de la estructura tocar algunos de los átomos. O sea, si ponemos primero los planos en 2 dimensiones, un plano sobre otro, primero se acomoda un plano y el siguiente está ligeramente desviado hacia un lado y luego el siguiente pues se acomoda otra vez de regreso, ¿sí? Entonces, si observan la estructura con el diamante, están una sobre otra. Por eso es que el cristal del diamante sí tiene esa propiedad que deja pasar energía y también refleja, ¿sí? O sea, deja pasar la luz del espectro electromagnético y refleja. O sea, que uno sea opaco y el otro sea más translúcido, lo da el cristal. Cómo se acomodaron los átomos. Insisto, estábamos hablando que es el mismo tipo de enlace covalente,
que químicamente son iguales, pero la estructura cristalina no es igual. Y por lo tanto, mientras el grafito es un sólido que es muy frágil, el diamante es uno de los sólidos más duros y resistentes en nuestro planeta. ¿Sí? Tanto así que se utiliza en equipo de corte para metales muy duros. ¿Sí? Precisamente porque el diamante es muy, muy duro. ¿Sí? E insisto, ¿cómo son con la misma composición química, el mismo tipo de enlace, pero dos materiales completamente distintos y son naturales? Pero como les decía, podemos generar el diamante en laboratorio, por supuesto que sí. Sólidos cristalinos, ahora viendo los sólidos cristales moleculares, formados por moléculas, habíamos hablado que se unen por fuerzas de Van der Waals, muy poca energía, mientras los otros ocupaban de 100 hasta 1000 kilojoules por mol, aquí nomás se ocupa uno. Por lo tanto, pues son enlaces débiles, ¿sí? Por lo tanto, es lo que los hace que sean blandos, que sí sean compresibles, que sean deformables, que tengan puntos de fusión bajo, que tengan malos conductores sean malos conductores de calor y electricidad. Ejemplos: óxidos de azufre, el yodo, los cristales de yodo, cristales de agua sólida, se unen por estas fuerzas por los puentes de hidrógeno, por fuerzas de Van der Waals. Y son, pues son frágiles, sí son deformables. Ahora, cristales metálicos. Vamos a estudiar mucho a los metales. Y fíjense, cada punto reticular está formado por un átomo de un metal. Qué padre. Aquí no son moléculas o iones, aquí son un átomo de los metales. Y la particularidad de la unión, el enlace metálico, nos permite que los electrones se encuentren deslocalizados en todo el cristal. O sea, que los electrones de uno de los átomos y del otro y todos los demás se pueden viajar entre todos los átomos que están ahí alrededor en la estructura, es lo que forma una red, ¿sí?, de electrones, y esa red de electrones es lo que hace que sea muy fuerte el material, es lo que permite que el cristal, como tiene todos los electrones compartiéndose con todos, que sea buen conductor, tanto de calor como de electricidad. O sea, si se agitan los electrones de este lado, le pasan energía a los siguientes, se agitan los siguientes, se agitan los siguientes, y así sucesivamente. Por eso es que se conduce la electricidad y el calor. Debido, como dice ahí, a la movilidad de los electrones, son buenos conductores de la electricidad. Son resistentes debido a la deslocación, a donde andan todos esos electrones. Ejemplos, y no pusimos los típicos de cobre, aluminio, fierro, porque eso es todo el tiempo, pero para recordar los metales, calcio, sodio, litio, son metales y forman cristales metálicos, ¿sí? Y tenemos sólidos que no son cristalinos, los sólidos amorfos. Nótese ahí, nótese en la diapositiva. Vean a la derecha, ¿qué tipo de material ven ahí? ¿Sí? Son materiales poliméricos, pero resulta que no todos los polímeros, hay unos polímeros que sí son cristalinos, hay otros que no, que son amorfos. Pero las propiedades de ese amorfismo, o sea, que no tenga forma cristalina, me permiten otros usos. ¿Qué material? ¿Conocen estos ejemplos que yo estoy poniendo en esta diapositiva? ¿Cómo le llamamos a ese material? Hay unos guantes ¿de qué son? ¿Alguien quiere decirnos? Échele ganitas, lo que usted crea. ¿De qué? Guantes de látex. ¿Látex? También le llaman hule comúnmente. Muy bien, muy bien. Sí, 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 correctísimo. O sea, un material que sí es sólido,
que no es cristalino, pero esa falta de cristalinidad permite que sea flexible el material. Y eso permite, si se fijan, yo creo que todos ya han experimentado esto, si no, pues háganlo, ¿eh? De agarrar el guante y ven que se estira, ¿no? Cuando se lo están poniendo, ¿sí? Y las llantas, si fueran completamente rígidas, no tendríamos el agarre que da con el suelo. Entonces, las primeras llantas, los primeros diseños en los primeros automóviles, pues eran de cristales, ¿sí? Entonces, o sea, eran sólidos cristalinos, eran también de ruedas de fierro. ¿Y qué pasaba? No tenían ese agarre y también era un desgaste mucho más rápido. O eran también de solo madera, que también pues, duraban un poco más las de madera porque tienen, también puede entrecristalizar y ser amorfo ahí en la unión de las moléculas. Pero pues no te permitía alcanzar ni velocidades, no había una durabilidad buena. Entonces, pues con el tiempo se fueron desarrollando estos materiales distintos que ahora permite y tú puedes tener unas llantas en un automóvil por 100 kilómetros, no, 100,000 kilómetros, 150,000 kilómetros y resiste, ¿no? Es cosas increíbles, pero eso nos lo da el estudio de los sólidos. Así que curioso, ¿no? Aquí yo tengo unas fotografías que les ayudan a comparar ese amorfismo con los cristales. Vean ustedes cómo está el cristal ahí donde dice cristalino, muy perfecto la geometría, donde están acomodados, ¿sí? En cada, lo voy a seguir llamando vértice de la figura geométrica. Muy perfecto cómo se acomodan entre sí. Pero resulta que el amorfismo, vean ustedes cómo se van pegando, se van uniendo átomo con átomo o mismas moléculas cómo se van pegando, pero no siguen un orden. Hay unas uniones muy grandes y hay otras uniones más pequeñas, pero no nos da un reflejo de cristal, ¿sí? Entonces, aquí también pueden ver en un plano de 2 dimensiones. A la izquierda observan ustedes el plano cristalino perfectamente acomodado y vean el plano amorfo, un relajo. ¿Sí? Ahora, dentro de sólidos amorfos, tenemos un sólido que es un material cerámico muy utilizado en todo el mundo, que es el vidrio. Ustedes recordarán en la clase de química, ustedes estudiaron un poquitito sobre el estado vítreo y se veía que son sólidos, pero también se le conoce como líquidos subenfriados porque dan características como sólidos, pero no hay una estructura cristalina. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues resulta que no hay posiciones fijas en el cristal, no hay una distribución tridimensional regular, por eso se les dice amorfos. Varios materiales inorgánicos se mezclan. El vidrio común ocupa de óxido de silicio, de sodio y de boro, los cuales se funden. Ahí les va, al principio por ahí nos hablaban del barro y que era de tierra común. Bueno, la tierra común y corriente más bien está compuesta de óxido de silicio con un poco de óxido de sodio y de boro. Hay otras cosas más, ¿no? Pero las tierras comunes son óxidos de silicio. Y entonces es uno tomar estas arenas, molerlas, mezclarlas, fundirlas y se forma el vidrio. Ahora, para dar coloraciones al vidrio se requiere un poquito más de trabajo. Hay que agregarle, por ejemplo, si queremos vidrios verdes,
se agrega óxido de cobre o óxido de fierro. Si queremos un color más como amarillo, se agrega óxido de uranio. Si queremos una coloración azul, óxidos de cobre y óxidos de cobalto. Si queremos una coloración roja en el vidrio, se agrega cobre y oro. Pues tienen que ser vidrios más caros, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Uno de los grandes ejemplos de otros sólidos amorfos. Ahorita veíamos el hule o el látex y ahora vemos el vidrio. Completamente distintos, ¿verdad? El vidrio no es flexible como el hule y son sólidos amorfos. Sale. Entonces, hasta ahí llegamos en la clase de hoy, ¿sí? Ojo, que no es lo único por ahí. Ahora les va a aparecer entonces la apertura de una tarea. ¿De qué consiste esa tarea? Ahí les va. Toda la clase yo les estuve diciendo, no, pues es que son los sólidos cristalinos, son tan perfectos. Todo parece estar arreglado, pues ya ven, ¿no? La geometría muy perfecta y todo genial. Pues es que en la vida real y los materiales, eso no sucede. Resulta que aparecen defectos. La mayor parte de la red cristalina que se forma en el material sólido cristalino está bien, así como la estudiamos ya, como nos dicen las redes de Bravais y que se repiten las celdas unitarias. Bueno, pero resulta que por ahí van a aparecer defectos. Entonces, de eso trata la tarea. Ustedes van a investigar esos defectos, que hay puntuales, intersticiales, entre otros. Entonces, se recomienda que incluso utilicen diagramas o dibujos para entenderlos mejor, ¿no? Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Ahora, ¿qué más viene? Durante esta semana para la segunda sesión, ustedes tienen que poner atención para la práctica que van a realizar. Entonces, por ahí les vamos a abrir un video para la práctica donde ustedes deberán utilizar las horas de clase para hacer eso. Porque ahí es donde me van a preguntar y van a estar trabajando con su plastilina y van a estar formando las estructuras. Si no utilizan esa hora, porque a lo mejor no terminan ahí, después pueden preguntar en asesorías, pero la idea es que utilicen esa hora. Si lo hacen después, a lo mejor no les alcanza el tiempo. Entonces, pues, no está recomendable. Bueno, ¿preguntas, dudas? Si no, aquí terminamos la clase. Muy bien, muchas gracias.